para tratar de entender esto que les decía recién, que es tratar de entender una economía y una política que no pasa por lo que leemos los que tienen mi generación, lo tradicional. Para eso escribió el libro La Era del Malestar, y sobre todo que quizás hubo un presidente que ganó las elecciones con 2 celulares, sin unidades básicas. Augusto Salvato, qué lindo tenerte acá. Por favor, Claudio, el placer es todo mío. Súper contento de estar acá compartiendo esta conversación. Y mientras hablabas y mientras contabas esta cuestión, esta anécdota, pensaba, yo hace 2-3 semanas estuve con todo el C-Level de una empresa muy importante de Argentina. Nosotros en una de las empresas con las que trabajo asesoramos a empresas que quieren incorporar inteligencia artificial e innovar en sus procesos productivos. Y el CEO de esta empresa había reunido a todo el C-Level y estuvimos durante toda una tarde hablando con ellos sobre inteligencia artificial, sobre ciencia de datos, machine learning. Y vos sabés que yo soy muy optimista del futuro de la Argentina, pero también del futuro de la humanidad. Y una de las cosas que mencionaba el CEO era, necesitamos, la economía que se viene nos demanda ser más competitivos. La economía que se viene en la Argentina nos demanda ser mucho más competitivos. Y eso nos está obligando a incorporar nuevas tecnologías, a pensar no solamente en lo local, sino pensar en una economía global. Y para ser más competitivos necesitamos incorporar inteligencia artificial y tenemos que saber incorporar nuevos profesionales y van a aparecer nuevos trabajos. Y todo eso está pasando mientras también pasa lo que vos describías. Entonces pensaba qué difícil es analizar la economía o pensar la economía cuando están pasando un montón de cosas a las que le cuesta mucho sacarle una foto y donde hay realidades que son tan distintas. O sea, esta porción importante de la economía informal y una porción de la economía, digamos, que está pensando en incorporar modelos predictivos para poder saber qué cliente se le va a ir en el próximo mes. El otro día escuchaba a tu hermano en una entrevista, Mateo, que decía: a vos no te va a sacar el trabajo la inteligencia artificial, sino otro humano que sepa usar la inteligencia artificial. Lo llevo a la actividad de ustedes. Ustedes son muy jovencitos ambos, y el futuro es de ustedes. El 50% de la población argentina tiene la edad de ustedes. Entonces va a pasar lo que digan ustedes, no, yo me voy a convertir en un juez. Y te escuché hablar primero con optimismo con respecto al futuro. Y ahí te tengo que preguntar, ¿dónde te aferrás? ¿En una expresión de deseo? ¿En una necesidad de que la cosa salga bien porque vivís acá? ¿O entusiasmala a ella de por qué se tiene que quedar en la Argentina? Bueno, primero es un mecanismo de supervivencia, sin duda. El optimismo es un mecanismo de supervivencia. Pero después, por otro lado, yo creo que no creo, lo he visto con mis propios ojos en lugares donde la economía crece, funciona, es innovadora, que la base de la economía es el conocimiento, es la economía del siglo XXI y la forma en que agregan valor las empresas, incluso hasta las empresas que estén en la producción de siderúrgica, pero el diferencial y lo que les va a agregar valor es el conocimiento. Y en la Argentina, lo hemos dicho muchas veces, pero la Argentina es un país con un nivel de talento muy alto, reconocido a nivel global, que obviamente ha atravesado sus crisis. Tenemos que trabajar en una, así como a fines del siglo XIX se trabajó en todo un proceso de modernizar la educación o de crear un sistema educativo. Ese sistema educativo que pensamos en el siglo XIX era para una economía que hoy no existe. Entonces hay que pensar en un sistema educativo nuevo, sin duda, pero creo que el talento está. Los argentinos somos muy buenos para adaptarnos a las situaciones de inestabilidad. El mundo que se viene va a ser muy inestable. Y por otro lado, se ve como muchas de las organizaciones que hoy están haciendo punta en el mundo en términos tecnológicos. Bueno, esta semana fue noticia Mercado Libre, Globo, antes lo vimos, miramos la Fórmula 1, miramos a Colapinto y estaba el cartel de Globan por todos lados. Es decir, hay gran talento en la Argentina y la industria del conocimiento es una industria que tiene mucho potencial. Ahora, llevamos esto a la política, a tu generación. Porque en el fondo nosotros estamos acostumbrados a los periodistas, no sé, pongo publicidad en algún lado, a los discursos, a los comités, a las unidades básicas, una manera de hacer política. Pero ustedes, la generación de ustedes, te sumo si querés, tienen otra manera de percibir, como decís vos, algoritmos y redes donde
Un algoritmo te trae, no sé, yo recibo videos siempre de la misma gente, Claro. porque el algoritmo me los trae de los que yo pienso parecido y me gusta escuchar, entonces siento que todos son parecidos a lo que yo pienso. Bueno, mira, te lo llevo un poco para atrás. El smartphone, el primer smartphone es de 2007. Es decir, está dando vueltas en nuestra vida hace más o menos 17 años. ¿Sí? A partir de la incorporación de ese tipo de tecnologías, nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno, o sea, con la sociedad, pero con las personas que queremos, con las personas que queremos conocer, cómo consumimos contenido, cambió rotundamente. Pero rotundamente, o sea, desde el punto de vista de que hoy, como vos decías, o sea, hay una elección presidencial o el resultado de una elección presidencial está muy influido por lo que pasa en redes sociales. En ese contexto en donde todo cambió tan rápido, generalmente nosotros, y acá vengo a hacer una autocrítica, nosotros los politólogos y las personas que analizamos el presente, estamos un poco entrenados a pensar como dice Nassim Taleb, como pavos. Él lo hace, voy a hacer corta la historia, pero cuenta la historia de un pavo que estaba en algún lugar de los Estados Unidos un miércoles de noviembre, entonces entra una persona al corral, el pavo se pone muy contento porque esa persona siempre entraba para darle de comer, y esta persona ya no tiene nada para darle de comer porque al otro día es el Día de Acción de Gracias, pero sin embargo durante los últimos 3 meses sí había entrado a darle de comer. Entonces el pavo miró para atrás y dijo: hay 99,99% de probabilidades de que este tipo me dé comida. Y así tomamos decisiones todo el tiempo. Hoy tenemos que tomar decisiones mirando un mundo que es totalmente distinto. Como vos decís, un mundo donde recibís información, estamos como, yo en el libro lo llamo monoambientes digitales, ¿no? Donde tenemos absolutamente todo, donde creemos que ese es el mundo, lo que está ahí adentro, y la realidad a veces es muy distinta. Entonces, eso nos plantea un desafío tremendo a los que queramos entender el presente. ¿Y cómo se sale de esos monoambientes digitales que vos bien explicás en el libro? Bueno, es una gran pregunta, porque esos monoambientes digitales en realidad están pensados para captar nuestra atención todo el tiempo. O sea, de hecho, hay un valor enorme en la economía, en la atención. O sea, esta economía de la atención y donde el tiempo... No sé si se acuerdan, debe haber 10 años ya de esta película de Justin Timberlake, donde la moneda de cambio, claro, era el tiempo, ¿no? Hoy nuestro tiempo es lo que vale económicamente. Entonces, en ese contexto, hay un montón de empresas que están compitiendo por nuestra atención permanente y nosotros entregando esa atención de forma prácticamente gratuita, a cambio de nada, a cambio muchas veces de contenido basura en muchos casos, ¿no? Entonces, obviamente, una persona sola es muy difícil querer salir y decir, bueno, yo entonces voy a tener una mirada responsable de la tecnología. Pero sí empezar a problematizarlo, es decir, ¿cuánto usamos nosotros las redes sociales por día? Más o menos, ¿cuántas horas? ¿Tenemos medido? ¿Ese KPI está? ¿Ese número? Está ese número, el teléfono a veces te podés fijar cuánto estuviste, en qué aplicaciones estuviste. Para la generación Z, el 53% de los chicos de la generación Z declaró usar entre 4 o más horas las redes sociales por día. Y si vemos la métrica horas de pantalla, el promedio de uso de horas de pantalla son 7 horas por día. Entonces, obviamente eso nos plantea un desafío y nos pone ante la necesidad de replantearnos un montón de cosas y cómo las estamos haciendo. Vos cuando te informás y lees y buscas noticias para replicar, etcétera, ¿cómo lo haces? Y hoy utilizamos varios sistemas, o sea, utilizo TikTok. Hoy se ve que lo más utilizado es TikTok, pero yo soy también de la vieja escuela, entonces utilizo mucho portal. El diario papel obviamente ya no. Y también las redes sociales, mucho Twitter también. Los periodistas nos nutrimos mucho también de Twitter, después, bueno, la información oficial que va saliendo. Hoy los mismos organismos oficiales hoy no comunican como comunicaban antes. Estamos hablando del Banco Central, estamos hablando de la Comisión Nacional de Valores, que antes te mandaban a vos un mail y hoy directamente lo ponen en su página web y vos tenés que entrar y estar buscando la información. O tuitean, Biden se bajó por Twitter. ¿Sí? Como comunicación oficial. Y mismo este gobierno, el ministro de Economía, Milei, un gran usador de lo que es las redes sociales. ¿Y confías en las personas? Porque ¿a quién seguís? O cuando vos decís esta información, también a veces te la mandan cambiada. Sí, bueno, entonces, es un problema eso, porque... absolutamente es un problema y además pensémoslo de esta forma. Generalmente nosotros nos criamos en un mundo donde había una agenda, ¿no? O sea,
existe una agenda. Para el periodismo mucho más. Bueno, ¿cuál es la agenda de la semana? ¿Cuál es la agenda del día? Yo les puedo asegurar que vos tenés una agenda en la cabeza, vos tenés una, yo tengo otra y todos los que están del otro lado tienen otra. O sea, hay una atomización de la agenda, ya no existe la agenda. Esta cosa del prime time televisivo donde toda la familia se juntaba a ver un programa y al otro día en el ascensor de la oficina hablabas de ese programa o del partido del domingo, eso ya desapareció. Cada uno de nosotros tiene una agenda. Pensemos cómo impacta eso, cómo repercute eso en términos de, no solo de la comunicación, de la sociedad. La base necesaria para que exista una sociedad es una agenda común. O sea, un conjunto común de temas de los que podamos conversar y más o menos todos estemos en la misma página. Bueno, eso hoy desapareció y eso nos plantea un montón de desafíos que para la mayoría no tenemos respuesta. O sea, ¿cómo se hace para definir una elección en un contexto donde no hay agenda? Y donde yo te pregunto, che, ¿cuál es el tema más importante de esta semana? ¿Cuánto Depende confiamos en las encuestas, ¿no? Que tanto se han equivocado. Sí, en todo. Bueno, frase que estoy usando mucho, que se la saqué al profe de Pablo y la escribo por todos lados, es que a las nubes poco le importa lo que piensa el meteorólogo. Entonces, a veces las circunstancias son completamente distintas a la agenda que cree que marca cada uno en esa postura. A mí me gusta estudiar mucho los procesos decisorios de las personas que me gustan, que quiero seguir, que las considero distintas. Y el otro día hablando con un señor que comparte un podcast y siempre lo cito, se llama Mookie Tenenbaum, me enseñó algo que me pareció muy interesante y se los planteo a ustedes dos como próxima generación, la que viene. Él decía, vamos a estudiar el proceso, ¿qué pasa por la cabeza de un tipo como Elon Musk? No, yo siempre digo, si resiste el round que lo desafió Maduro, vamos a suponer que sobrevive a eso. ¿Qué piensa él? Un tipo que marca agenda, que él mismo dice, yo trato de hacer que la vida sea más fácil para toda la gente, pero para ganar guita, porque finalmente voy a vender más. Le encanta el capitalismo y lo dice siempre. Dicho esto, creó PayPal cuando la unidad el pago era necesario. Después Tesla, que es una empresa tecnológica hoy, no es un auto. Está en el Nasdaq como empresa tecnológica, no se define como una industria automotriz. Y hoy te dice que la inteligencia artificial finalmente lo que va a terminar haciendo es que las empresas sean 100 veces más productivas, que ganen mucho más dinero, que las materias primas sean depreciativas, porque producir te va a costar mucho menos riesgo e inversión de lo que te costaba 20 años atrás. Necesito la mitad de petróleo para impulsar un auto del que necesitaba 10 años atrás. Que eso va a hacer que las empresas paguen mucho impuesto a las ganancias y eso va a alcanzar para sostener un salario universal, como para la cosa básica. ¿Cómo reaccionan ustedes esta contradicción de capitalismo, competencia, etcétera, para terminar con un salario universal? Mirá, hay algo que suele pasar con pensar, los seres humanos somos muy malos pensando el futuro. O sea, justamente por esto que veíamos antes, porque cuando pensamos el futuro tenemos la tendencia a mirarlo con los ojos del presente. Hay una serie de imágenes y de ilustraciones que se hicieron en el año 1900 que se llaman L'An 2000, donde un grupo de ilustradores franceses se preguntan en el 1900 cómo va a ser el mundo del siglo XXI. Y entonces ponen, por ejemplo, un tipo que está volando con unas alas artificiales entregando un correo a una persona. O sea, estaban pensando 100 años para adelante y seguían pensando en términos de que nos íbamos a mandar cartas. Bueno, eso es el mail, ¿no? Es muy difícil pensar en el futuro en esos términos. Entonces, en ese sentido, primero, es difícil anticiparnos a qué es lo que va a pasar. Yo tiendo a creer, si miro también de vuelta con mis ojos del pasado, que todas las revoluciones industriales generan una revolución de productividad y esa revolución de productividad genera una revolución de trabajo. O sea, se crean muchos empleos. Y lo estamos viendo hoy. O sea, todos los empleos que están generados acá, en parte son por la revolución digital. Entonces, yo tiendo a ver cortito, pero yo cuando estudié en Francia estudié en la Sorbonne durante 6 meses, una universidad increíble, y había una materia exclusivamente dedicada a futuro del trabajo. Durante 3 semanas estuvimos hablando de este tema de salario universal y una de las grandes conclusiones es qué incentivo le vas a dar a las personas para innovar, si no es ganar plata como Elon Musk. Ahí hay una arista, hay muchas más. ¿Te produce algo a vos o no esta discusión? No, la realidad es que lo veo como algo utópico. O sea, me encantaría que suceda, pero no sé si un futuro donde haya, donde la inteligencia artificial, sobre todo por lo que trajeron también a la discusión que tiene que ver con la educación hoy. Yo creo que
muchas de las personas hoy no tienen la educación necesaria, como ha quedado obsoleto lo que es la educación hoy en día, para transformarse en esos trabajadores que necesita el futuro. Yo creo que debería haber una transformación también desde el punto de vista educativo para que nosotros o nuestros hijos puedan dar ese salto. No sé si ustedes lo están viendo hoy en la educación. Se lo traslado con una pregunta personal a los dos. Augusto, yo te miro, te escucho hace tiempo, familiarmente, leí cosas que escribiste, y la pregunta es, ¿vos sos distinto que estudiaste en Francia? Cuando vos te comparás con tu grupo de amigos, con tu gente, ¿vos sos el raro, el nerd, o notaste que era algo tendencial en tu grupo de amigos, que hay una sociedad que es distinta? Y te pregunto lo mismo, economista, periodista, que trabaja, que se esfuerza, que va de lugar en lugar, ¿son distintos ustedes? ¿O es el conjunto que mi generación no los ve a veces de esa manera? El ser humano generalmente tiene una tendencia a juntarse con las personas que son parecidas a uno. Entonces, si yo tengo que pensar en mi grupo de amigos, estoy pensando en mucha gente nerd, ¿no? Pero, o desde ese punto de vista, yo creo que ahí el punto fundamental es querer apuntar un poquito más, ¿no? O sea, querer dar un poquito más de lo que es mínimamente necesario. Pero sí hay una realidad donde permanentemente esta cosa de me recibo de una carrera o empiezo a trabajar y trabajo toda la vida en esa empresa, digo, eso ya hoy no existe. Entonces, el contexto te obliga y te empuja a hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Eso sin duda es así. Pero bueno, vivimos en una sociedad, a diferencia de lo que era Argentina hace 50 años, que es cada vez más desigual. Entonces, mi experiencia probablemente no va a contar y no va a ser para nada parecida a la de alguien en la otra punta del país. Desde el punto de vista, no, o sea, yo no tengo que decir no puedo decir que las personas que me rodean son iguales a mí, sobre todo porque mantengo mucho también, o sea, más allá de la gente que uno va conociendo a medida que va trabajando, cuando uno ve quizás la gente con la que, no sé, estudió, sí, los que quizás estudiamos en la universidad vamos todos para el mismo lado, pero quizás los que estudiamos en lo que es colegio secundario y primario, no, o sea, quizás no están haciendo lo mismo, no tienen los mismos incentivos. Aunque sí, la verdad que muchos sí están yendo hacia la innovación, pero no puedo decir que es algo que nos atraviesa a todos. Y creo que también, sobre todo en la Argentina, que es bastante desigual, las posibilidades educativas, más allá de que hay una universidad pública a las que todos pueden acceder, y no todos igual, porque hay que tener cierto ingreso para poder comprar los materiales, genera cierta desigualdad. Eso es lo que a mí me da miedo de cara al futuro y de que toda la sociedad o gran parte de la sociedad pueda hacer ese salto, ¿no? Última pregunta personal a los dos y después me quiero meter en política, ya que sos politólogo, para entender la sociedad que viene. Antes, la última pregunta. ¿Cómo se lleva la generación de ustedes y ustedes en lo personal, lo veo a veces en mis hijos, con la ansiedad? Porque para mí, yo digo, menos mal que no tengo la edad de ustedes, digo, la ansiedad con la que viven todo el tiempo, yo no sé si podría. ¿Cómo será esa relación en ya? Bueno, ese es el motivo fundamental que me llevó a escribir el libro, porque, y lo hablábamos fuera del aire, yo creo que estamos viviendo en un momento, en el mejor momento de la humanidad, si tomamos los indicadores que la propia humanidad toma como importantes, o sea, el nivel de pobreza, violencia, o sea, tasa de homicidios, tasas de nutrición, expectativa de vida, o sea, todo eso nos lleva a pensar, bueno, este es el mejor momento de la humanidad por lejos, o sea, los números son contundentes. Y sin embargo vemos un creciente malestar en la sociedad. ¿Cómo se manifiesta ese malestar? La era del malestar. La era del malestar, claro. Pero ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta la ansiedad en cada vez más personas que responden en las distintas encuestas que han sufrido problemas vinculados con la salud mental, el aumento enorme del consumo de ansiolíticos incluso en países de la OCDE, o sea que no está vinculado con una cuestión económica directamente. La desconfianza frente a las instituciones, y probablemente después vamos a hablar un poco de eso. La desconfianza hacia la democracia liberal está en picos máximos de los últimos 30 años. Entonces, ¿por qué se produce esta paradoja, esta contradicción? O sea, ¿por qué estamos en el mejor momento de la humanidad desde un montón de indicadores y las personas tienen cada vez más esta sensación de malestar, de futurofobia, o sea, de miedo al futuro, de sensación de que el futuro va a ser peor que el presente? Eso para mí es el gran tema de nuestro tiempo, y creo que tienen un rol muy importante los nuevos patrones de consumo vinculados a las redes sociales. Y esto
quiero dejarlo muy claro, no quiere decir que las redes sociales tengan la culpa de que nosotros estemos más ansiosos. Quiero decir que la forma en la que nosotros estamos usando muchas veces la tecnología nos está llevando a situaciones de estrés, de ansiedad, de angustia que tenemos que revertir. Justo estábamos hablando y mi pregunta es también, ¿y cómo estamos también nosotros que consumimos la tecnología así? Es el modelo que quizás le estamos dando a nuestros hijos. ¿Cómo van a ser nuestros hijos también? Que están viendo que quizás gente adulta que está con el celular pasando TikTok o Instagram o cualquier red social y cuando ellos utilizan quizás la tablet para ver un dibujito, lo hablábamos antes también, no tienen la paciencia ni para esperar, no saben lo que es una publicidad, no saben esperar ni 5 minutos, no les gusta esta parte, la saltean, van de vuelta a otro, cambian. O sea, ¿qué le estamos enseñando también a nuestros hijos y cuál sería el futuro en términos de ansiedad también para ellos, ¿no? Hay un escritor norteamericano que escribió un libro que se llama Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Y su principal tesis es que nos está volviendo personas mucho más superficiales. O sea, este exceso de información nos vuelve personas que solo ven la capa de arriba de lo que pasa. O sea, no haces doble clic en la noticia, mirás el título. Y eso genera un montón de alertas en ese sentido. También te podría decir que, por ejemplo, en su justa medida el consumo de videojuegos genera capacidades increíbles de resolución de problemas complejos. O sea, no hay una respuesta lineal. Che, no le des tecnología porque eso le hace mal. Claro. Para nada. Pero hay un tema de, bueno, el cerebro del ser humano está cambiando. Entonces nos volvemos más superficiales. Tenemos una tendencia a la abundancia absoluta. O sea, hoy vos nunca vas a terminar de ver un Reels. Podés mirar capítulos de la serie hasta las 3 de la mañana y si se terminó la serie tenés otra y otra y otra y nunca en tu vida vas a ver todos los contenidos que hay en Netflix. Entonces, eso cómo nos repercute también en términos económicos, que es una pregunta quizá que tengo yo que no puedo responder, esta cultura de la abundancia, cultura del atracón. O sea, esta cosa de voy a consumir redes sociales hasta que se me apague el cerebro o me quede dormido. Dicen que una vez el presidente de Nike dijo que su peor competencia es Netflix. Porque la gente se queda mirando y no consume o no entrena. Lo separo un poquito. Vamos a meterme un poquito en la política. Es muy común decir, como lo quieran llamar, ajuste, situación económica, etcétera, va a durar mientras que la gente aguante. Y que la gente aguante, si aguanta la gente. Vas a dar una charla y todos te preguntan, che, ¿y aguanta la gente? Y a mí siempre me gusta preguntar, y se las voy a trasladar a la generación de ustedes, ¿quién es la gente? ¿Cómo está compuesta hoy la sociedad argentina? Que alguien con autoridad dice la gente, la gente, la gente. ¿Cómo es la sociedad argentina hoy para entender el proceso político, si va la pregunta? Te vuelvo a contestar con Netflix. Hoy todas las marcas, la mayoría de las marcas usan algoritmos para segmentar perfiles. Y Netflix tiene más o menos 26, 27 perfiles de clientes distintos desde lo que sabemos. Entonces, te sumo eso a lo de la agenda que hablábamos antes. No existe tal cosa como la gente. Hay un agregado, un conjunto de experiencias muy distintas y totalmente descentralizadas que a partir de este mecanismo democrático terminan tomando una decisión todos por motivos bastante distintos. Es un ejercicio de literatura que hacemos los politólogos, el después hacer ese análisis de la gente votó por tal cosa. Eso es, desde mi punto de vista, hoy ficción. Es una interpretación nuestra, acomodamos a mi previo pensamiento, a mi estereotipo de lo que creo que tiene que ser. Un poco sí, o sea, lo digo obviamente de forma exagerada, pero un poco vemos una atomización cada vez mayor de la sociedad y esa atomización, que tiene un montón de traducciones, desde patrones de consumo hasta experiencias cotidianas en términos económicos, es decir, es la desigualdad a lo que nos referimos. Entonces, es muy difícil catalogar y decir, bueno, la gente, hay mucha gente. ¿Y el proceso político argentino cómo lo viviste? ¿Que fue una excepción? Javier Milei fue una excepción, captó la bronca de una sociedad en algún momento. Decís, no, pará, esto es otra cosa. No es solo algo temporal que pasó, sino mi generación tiene valores de libertad, tiene valores de decir las cosas, la verdad siempre, decir las cosas de frente. ¿Qué percibís? ¿Si es enojo a lo anterior o es la construcción de un nuevo escenario? Yo en el momento cuando se produjo el balotaje, escribí en ese momento una columna porque el análisis de la bronca estaba muy presente, ¿no? O sea, el voto bronca o esta cosa del enojo. Yo creo que
Al contrario, o sea, primero hay algo mucho más peligroso que la bronca. O sea, la bronca tiene como contrapartida el involucramiento. O sea, nosotros hemos escuchado hasta el cansancio decir que los jóvenes son apáticos, no se comprometen con nada, no están comprometidos con la realidad. Bueno, ese es el costado de la apatía. La apatía es el peor de los males en una sociedad democrática. O sea, que no me importe lo que pasa, que pase. Eso lo hubiéramos medido si hubiéramos visto gente que no quería ir a votar, por ejemplo, que no se involucraba. La bronca en ese sentido, o el enojo, de la bronca y el enojo a la esperanza hay un pasito. Y creo que fue mucho más importante ese voto esperanza. De hecho, en esa columna analizaba los distintos discursos, ¿no? Y si vos ves el discurso de Javier Milei después de ganar las elecciones, es el único que dice, che, en 35 o en 25 años, en 35 años podemos ser la potencia que fuimos. Después podés discutir si fuimos o no fuimos una potencia, si vamos a ser o no vamos a ser. Pero lo interesante es que había una persona que estaba transmitiendo esperanza. Y eso es muy distinto a la bronca. Y eso, a mí por lo menos, me deja mucho más tranquilo que pensar que somos una sociedad de personas enojadas. Yo creo que somos una sociedad de personas que quieren cambiar la realidad. Y hay un montón de factores que operan en lo que sí. Por ejemplo, uno muy concreto tiene que ver con la primacía de la imagen. Y la primacía de la imagen te lleva a querer buscar lo auténtico más que lo falso. Pues estamos hartos de ver cosas falsas y construidas. Porque te das cuenta de cuando algo es falso. Y si te fijas, los posteos de las marcas en las redes sociales tienen muy pocos likes. ¿Por qué? Porque son percibidas como algo falso, como algo forzado, como algo con un montón de guiones y de libretos. Se valora la autenticidad, eso es uno de los factores. Yo creo que justamente lo que dijo él, el de la autenticidad, se vio también cuando fue, no sé, seguramente se acuerdan lo que fue el debate presidencial, que todos los periodistas y quizás los politólogos que hablaban decían, ¿cómo perdió Milei? Y finalmente, que no haya sido el típico político fue lo que le dio, de alguna forma, ese último empujón que todos decíamos, los que estamos acostumbrados a lo que es la vieja política o venimos con otra cabeza o lo que ganaba antes o lo que la gente quizás elegía antes, yo creo que cambió el paradigma con este gobierno y mismo lo que se está viendo es que hay esperanza, que la gente dice, vamos a estar mejor, como todo este tiempo que dijeron, vamos a mucha gente que se tuvo que ajustar, de clase media, que creo que fue uno de los más afectados, hoy todavía siguen de alguna forma apoyando a este gobierno. Y en relación a lo que decías al principio de quién es la gente, uno tiene esta visión economicista, ¿no? Entonces, quizás nosotros nos fijamos, bueno, tenemos 50% de la población por debajo de la línea de pobreza. Y eso no te termina, cuando uno ve, no te termina definiendo lo que es la gente y cómo va a comportarse de alguna manera políticamente o con el voto. Y que también nosotros medimos lo que decía al principio, y por eso quise empezar con ese cuento del bache, que es, nosotros medimos pobreza, nuestra profesión, de acuerdo al nivel de ingresos. Y el nivel de ingresos a veces no es el declarado. Uh-huh. Entonces, en muchos casos hay distorsiones de lo que se percibe como pobre o no pobre. Pero déjeme hacer una derivada a la generación de ustedes, lo que estamos preguntando. Hablando de futuro, ya está. Ninguno de nosotros va a poder modificar el pasado. Y siempre acá digo lo mismo, la pirámide estructural de la Argentina en edades. El 20% de la población tiene mi edad o más. Yo ya soy pasado en juez, a lo sumo, tendré un micrófono. El 30% de la población tiene entre 30 y 55 años y el 50% de la población tiene menos de 30 años. Entonces, hoy estamos con esto, la esperanza o la bronca trasladada en esperanza, algún cambio, etc. Y ahora va la pregunta, perdón que estoy siendo larguero. Yo siempre cuando me toca describir esto económicamente uso el ejemplo de decir, bueno, se estaba incendiando todo y llamaste al bombero. No llamé al decorador, no llamé al arquitecto, llamé al bombero. Una vez que el bombero me apague el incendio, ahí voy a decir, che, esto lo quiero azul, esto lo quiero de celeste. ¿Cómo es el próximo salto en la exigencia de la generación de ustedes de lo que van a exigir? Cambio, esperanza, vas a exigir institucionalidad, eso ya es un valor de mi generación y no la de ustedes. Ustedes son descentralizados, viven en su isla cada uno. Perdón que mezclo mucho, pero quiero trasladar la pregunta concretamente, ahora sí los dejo hablar. Bueno, seguramente hay muchos factores, pero un factor que a mí me parece interesante tiene que ver con, y se está muy presente, por lo menos en mi generación, esta cosa de dejar de tener el tanto plurito con el éxito económico y con ganar dinero.
Entonces hay una demanda creciente de, por lo menos, de esta cosa de, bueno, déjame la libertad para ganar plata. O sea, yo quiero poder ganar plata. Eso es algo que en la historia de Argentina no siempre fue así. Y que después podríamos debatirlo, de si está bueno, hasta qué punto está bueno, pero creo que eso es algo, una innovación interesante y que donde claramente se ve que hay una demanda de regulación de un montón de cosas que la sociedad hoy está demandando. Dicho eso, te comentaba fuera del aire que ayer justo había visto Too Big to Fail, ¿no? Y la película empieza, que habla sobre la crisis de las hipotecas, de la subprime en 2008, y empieza hablando sobre, desregulamos todo y ahora no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, creo que obviamente la historia es un poco pendular, un poco cíclica, y hoy hay una demanda que va por un lado y que después, capaz en 10 años, la demanda va por otro. Es que la desregulación fue también respuesta del exceso de regulación, claro. Después el exceso de regulación fue para el exceso, es como que el péndulo, pero finalmente encontrás un equilibrio, vas de un extremo al otro hasta que encontrás el equilibrio. Por eso para mí yo comparto con vos, la sociedad evoluciona, siempre evoluciona. Querías agregar y yo, perdón que hablé de nuevo. No, yo creo que sí, creo que hay en los jóvenes un sentimiento y está este sentimiento de querer más libertad, incluso lo vemos hoy en las formas de trabajo, que hasta hace poco a otra generación, o la generación más grande, no se le ocurría quizás dejar un trabajo por la posibilidad de no sé, de viajar y dejar todo, y no les importa. Hoy es más que nada el deseo, también yo creo que está muy en el deseo de lo que quiere cada persona y no tanto atarse a estructuras que creo que ya les son ajenas. Creo que a la juventud hoy hay estructuras que todavía perduran, que no las ven propias y están rechazando todo eso. Y creo que a muchas empresas y a muchos que tienen que ver con lo que ya pasó y no con lo que viene, les cuesta adaptarse a lo que es este talento joven y al futuro de lo que es el trabajador, ¿no? Y ahí te repregunto económicamente, y metete si querés políticamente. También en el escenario que ustedes me pintan de cara al futuro, yo me pongo del lado del inversor y digo, bueno, entonces tiene más espacio una pyme, una empresa chica que puede cambiar, que una mega corporación que para tomar una decisión de cambio necesita 6 meses, una reunión de directorio, y de repente la flexibilidad hace, no, vamos para el otro lado, sí, y es cambiar 2 personas. En la otra es una decisión y otra decisión. Y a veces dicen que esto ganan los grandes, pero quizás demasiado grande para caer, cae el grande y tiene más subsistencia el chico. Sí, obvio. Mirá, hay algo que es... yo creo que quienes quieran liderar y entender el mundo que estamos viviendo, ir, aunque sea una vez cada 2 años, a Silicon Valley y pasar un buen tiempo ahí y entender. Hay un autor alemán que habla del espíritu del mundo, o sea, citando a Hegel, dice: el espíritu del mundo hoy está en Silicon Valley, ¿no? Entendiendo que la influencia enorme que tiene en la economía y la cultura. Y tiene mucho que ver con esto, o sea, tiene mucho que ver con esta capacidad de cambiar rápido, de adaptarte rápidamente. Entonces, yo me acuerdo que cuando me fui a estudiar a España, yo trabajaba en Microsoft en ese momento. Y en Microsoft queríamos, una de las misiones que tenía mi área era que se sancione una normativa para que todas las escuelas tengan programación. Y cuando llegué a España, justo había un debate en 2018 de parlamentario que era: todas las escuelas tienen que tener filosofía. Y yo cuando llegué dije, bueno, o sea, evidentemente estos tipos están en el pasado. Nosotros estamos hablando de la programación y ellos están hablando de la filosofía. O sea, ¿qué quieren? Que los chicos vean. Bueno, y efectivamente había un punto muy interesante ahí, donde entre que vos hiciste el plan de estudios para que haya programación, todos los conceptos que tenías que dar en ese momento, que metiste en el plan de estudios, quedaron obsoletos. Tenés que cambiar rápido. Igual... respuesta de viejo. En realidad no te la diría yo, creo que te la daría Fantino en este momento, o Augusto Arget, que le encanta la filosofía. Ojo que la filosofía también es el arte de preguntar. Absolutamente. Entonces, en el futuro te sirve más la pregunta. De hecho, inteligencia artificial es como saber preguntar, más que nada. Y te da también la capacidad, y que es lo fundamental detrás de eso, de tener el ejercicio de resolver un problema, cuestionarte lo que creías que estaba bien, que eso es un gran problema en las empresas hoy. Cuestionarte aquello que creías que estaba bien y brindar nuevas herramientas para hacer las cosas. Entonces,
creo que ahí hay un punto de lo que decías antes, que es tenemos que generar estructuras nuevas y que cambien rápido. Y para eso hay que mirar mucho cómo trabajan las startups y las empresas están cada vez más mirando eso. Eso se puede ver también en lo que pasó, en lo que pasa con la economía argentina también. Muchos de los bancos hoy se adaptaron y tuvieron como norte a la fintech, y son startups en las cuales los cambios se daban mucho más rápido, y eso trajo también una evolución a la economía. Yo a veces traigo ejemplos de ese estilo porque es lo que veo todo el día, pero digo, se dieron muchos cambios a raíz de que alguien, o en un sector en realidad, que es todo lo que es fintech, que eran startups, empezaron a implementarlos de forma más rápida. Entonces los bancos, que quizás eran estructuras que tenían que pasar por el directorio, que tardaban mucho en dar soluciones, hoy están mostrando una agilidad que creo que trajo cambios, ¿no? Que entra un actor nuevo, trae cambios. O terminaron comprando una fintech. También. Cuando lo veo en el mundo de la bolsa, que Galicia compra Enview, bueno, no me acuerdo, uno de los bancos invirtieron, Superville, invertir online, nada, como es, quizás le es más barato que hacer todo ese proceso, o quizás no haberlo hecho a tiempo le terminó siendo más caro porque tuvieron que comprar. Último tema que planteo, y les quiero dejar un par de minutos a cada uno para cosas que yo no pregunté o no tuve la habilidad de preguntar que ustedes quieran agregar. Pero ahora va discurso, me pongo en la edad de los padres de ustedes, debo tener la edad de ellos, que es, yo estudiaba mucho, hablando de filosofía, un tipo que era buenísimo, Jaime Barilco, de mi época, o sea, yo era chico cuando él ya era grande, y escribía, tengo un artículo que una vez leí que me gustó mucho, que es, si vos pones un dron mirando de arriba, bueno, no decía un dron justo, pero si vos ves de arriba una ruta re finita, bien marcada, donde los límites en blanco de la ruta están bien marcadas y es finita, vos manejás perfecto. Vas derecho, 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 el valor del límite de ese lugar. Ahora te doy una ruta re ancha, sin ninguna señal, sin las líneas blancas, el tipo maneja zigzag. Que los límites a veces nos sirven, de mi generación, como conducta de vida. Ustedes empezaron a crecer rebelándose contra esos límites. ¿Cómo imaginan, dentro de mi mundo, es más fácil a veces tener algunos límites? En el mundo de ustedes, ¿cómo hacen sin tener límites en muchos casos? Es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, y eso tiene que ver con que el siglo XX es la culminación de la modernidad. La modernidad, en parte, lo que buscó fue establecer esos límites, esos patrones de comportamiento. ¿Viste cuando jugás al bowling y jugás mal que te ponen para evitar la canaleta? Bueno, establecer eso, o sea, marcar patrones y caminitos de cómo hay que hacer las cosas. Hoy, en parte porque las cosas cambian demasiado rápido, en parte porque desde los 60 los seres humanos nos rebelamos contra eso, en parte porque mucho de cómo estamos usando la tecnología nos lleva a pensar en un mundo sin límites. Los seres humanos perdimos eso. Y en parte eso es uno de los motivos que hay detrás de la sociedad o de la era del malestar. O sea, esta cosa de no tengo anclas. Antes el trabajo era un ancla. Una de las anclas que incluso generaban identidad. O sea, por eso hay tanta gente que se llama herrera, zapatero, escudero. O sea, generaba una identidad a un punto muy importante. Hoy todas esas anclas que generaban identidad no existen, no están. Y los seres humanos estamos un poco tirados en el mundo, lanzados a crear esos manuales, que puede ser una actividad muy emocionante para el que le gusta y quiere animarse a eso y escribir un manual. Pero también puede ser generar mucha ansiedad y ser algo muy desafiante y generar todo ese malestar que estamos viendo. Te hago una pregunta y después respondo, pero digo, me genera la pregunta, ¿cómo se sale de esa era del malestar? O sea, existe un ensayo que está en ese libro, digo, ¿cómo se trabaja para poder salir en esta era del malestar que estamos hoy en día, ¿no? Esta sociedad. El primer punto es problematizándolo. O sea, no hay un manual para decir, bueno, ahora los seres humanos vamos a estar bien, pero poniendo en cuestionamiento esas cosas que hacemos cotidianamente que están transformando la forma en que vivimos. Entonces, eso es el primer punto. Después, en términos estratégicos, tengamos más filosofía, cuestionémonos las certezas que tenemos, problematicemos la forma en que consumimos información. O sea, eso es un punto fundamental. Y el libro, el libro atraviesa algo que obviamente es totalmente subjetivo, que tiene que ver con el rol de las comunidades. O sea, los seres humanos somos en el fondo seres humanos sociales, ¿no? O sea, seres sociales. Y los que pensaron la democracia liberal
pensaron a la comunidad como el elemento que lograba que los individuos sean libres. O sea, un individuo se realiza, por eso la Declaración de Independencia habla de la búsqueda de la felicidad, o sea, de independencia de Estados Unidos. Un individuo se realiza y es feliz cuando vive en comunidad, y las comunidades son fuertes. No el Estado que te controla es fuerte, la comunidad, lo que está en el medio, entre el Estado y el individuo. Hoy eso que está en el medio desapareció por un montón de factores. Y creo que sin volver a lo mismo que había antes, hay que trabajar mucho más eso. Chicos, me quedan 140 caracteres para cada uno, un tweet, un post. Doy la respuesta a la pregunta de los límites. Yo creo que en algún punto, yo no soy tan de no tener límites por lo pronto, creo que algunos de mi generación todavía, y creo que el límite, en vez de que te lo pongan de afuera, tratar de encontrarlo en uno. Entonces quizás en términos de lo que él hablaba, que eran las redes sociales, en ese punto te puedo dar el ejemplo de autolimitarnos y decir, bueno, porque creo que en algún punto los límites son buenos. Hasta acá ya. Gracias por la respuesta. Gracias por tu presencia hoy. ¿Algo que quieras? No, agradecido, súper agradecido por tener la oportunidad de estar en un ambiente así que es contracultural, porque hoy estamos acostumbrados al contenido rápido, al contenido que se consume en 2 segundos, al título fácil, sin reflexión. Eso puede funcionar muy bien, pero los humanos necesitamos, creo, más de este tipo de conversaciones, así que agradecerte. Un honor tenerte acá. Nosotros nos reencontramos.